puedo escuchar. Buenas noches con todos. ¿Pueden escuchar mi audio? Sí, se escucha. Muy bien. Ya está grabando. Tiene OBS también ahí. Voy a ver si está. Buenas noches con todos, colegas. A continuación, continuando con la capacitación en telesalud, vamos a tocar acerca del tema de neurocisticercosis. Bueno, primeramente tenemos que saber que hablar de neurocisticercosis tiene su radical importancia en que esta va a ser la parasitosis más frecuente a nivel del sistema nervioso central. Y además, eso constituye un grave problema de salud pública, ¿no? Además, esta enfermedad es propia de los países en vías de desarrollo como nuestro país. Primeramente, para hablar de neurocisticercosis, tenemos que saber muy bien acerca del ciclo biológico de la Taenia solium. Empezaremos con conceptos muy importantes. La Taenia solium va a ser un parásito cuyo huésped definitivo va a ser el ser humano. Y también el porcino va a ser el huésped intermediario y también el hombre puede desempeñar esa función de ser huésped intermediario. ¿Cómo empieza el ciclo de la Taenia solium? Pues empieza con el ser humano que está infectado con la tenia y esta tenia adulta ya se reproduce y en las heces el ser humano puede evacuar ya sean los huevos o si no las proglótides grávidas que van a contener este huevo de la Taenia solium. Este huevo de la Taenia solium o también el proglótide grávido va a ser depositado en el medio ambiente y cuando no va a haber las suficientes condiciones de higiene, estos huevos van a llegar hacia el porcino y este va a ingerir a estos huevos o también a la proglótide grávida y dentro ya del intestino del porcino prácticamente se va a disolver la membrana que cubre estos huevos o a la proglótide y se va a ir hacia la circulación sanguínea bajo la forma de la oncósfera. Esta oncósfera va a ir a la circulación y se va a depositar en los músculos del porcino. Y aquí esta oncósfera va a desarrollarse y se va a convertir en el cisticerco. Pero, ¿qué pasa si, digamos, una persona ingiere esta carne del porcino con el cisticerco? Pues dentro de ella va a ingresar el cisticerco y ya dentro del ser humano este ya va a ser el huésped definitivo y va a crecer ahí la Taenia solium. Pero ¿qué pasa, digamos, si es que una persona que está infestada con Taenia solium también se autoinfesta con estos huevos? O quizás también en el medio ambiente el ser humano se infesta a través de comer, por ejemplo, ¿no? Sin tener buenos hábitos higiénicos, ingiere los huevos de la Taenia solium. Entonces, cuando ingiera los huevos de la Taenia solium, al llegar a la circulación, esta oncósfera va a viajar y básicamente en el ser humano se deposita en 3 lugares este cisticerco, ¿no? Se va a depositar a nivel del sistema nervioso, a nivel del tejido subcutáneo y en los ojos. Entonces, si este cisticerco se encuentra en el sistema nervioso, se va a desarrollar lo que es la neurocisticercosis. Tenemos que comprender las 4 fases evolutivas de la neurocisticercosis. Va a tener una fase vesicular,
una fase coloidal, una fase granular y una fase calcificada. Lo que hay que recordar de la fase vesicular es que aquí el parásito está viable y tiene un escólex. En la fase coloidal, el parásito ya está muriendo, pero esta muerte va a generar un edema que va a rodear el quiste. Y esta etapa coloidal va a ser la etapa más sintomática de nuestro paciente, ¿no? La etapa granular ya va a ser una etapa donde el edema perilesional a nivel del quiste va a disminuir. Y la etapa calcificada o la fase calcificada ya es la fase final donde ya está inactivo el cisticerco. Aquí mostramos un gráfico donde podemos ver las 4 fases evolutivas de la neurocisticercosis. La primera fase, vesicular o quística, vamos a poder observar a este quiste y la característica fundamental es la presencia del escólex. Y además, el líquido es bien fluido. La segunda fase, en la fase coloidal, vemos que ya está muriendo el cisticerco, pero hay una abundante edema, una reacción perilesional, por lo cual nuestro paciente va a estar bien sintomático. En la tercera fase, que va a ser la fase nódulo granular, vamos a ver que ya el tamaño del cisticerco ha reducido y también el edema ha reducido. Finalmente, en la fase calcificada, que según la bibliografía puede ser de 1 a 5 milímetros, ya prácticamente está inactiva el cisticerco, ¿no? En estas imágenes podemos apreciar la fase vesicular, donde podemos ver aquí a la vesícula con el escólex, ¿no? Tenemos 3 hasta 4 lesiones en el parénquima. Aquí en esta tomografía axial también podemos ver a la fase coloidal, pero ya vemos que hay una inflamación, ¿no? A nivel de este quiste, sinónimo de que ya está muriendo aquí el cisticerco. Y en la fase granular, como podemos ver, la captación del contraste en esta resonancia magnética en T1 ya es mínima. Ya no está captando tanto contraste, ¿no? Podemos ver que ya el tamaño también está disminuyendo. Y la mejor imagen que podemos tomar para ver una lesión calcificada, pues es una tomografía. En esta tomografía ya podemos ver, pues, las múltiples imágenes calcificadas que nos señalan que ya prácticamente está muerto el cisticerco. La clasificación. Hay que tomar en cuenta cómo es que se clasifica esta cisticercosis. Vamos a ver que se puede ir a la región encefálica, a la región espinal o a la región ocular. Dentro de la región encefálica tenemos que distinguir 3 zonas, la zona parenquimal y la zona extraparenquimal, la cual puede ser ventricular o subaracnoidea, ¿no? Y también podemos clasificarla en relación a los estadios evolutivos, ¿no? Hemos visto que son 4 estadios evolutivos, pero a nosotros nos importa dividirlas en 2 grupos, en las fases viables y las fases no viables. ¿Para qué es tan importante conocer si son viables o no? Pues para la administración del tratamiento, ¿no? Si están en la fase viable, pues vamos a administrar tratamiento, mientras que si están en la fase no viable, pues en algunos casos no se administra tratamiento, por ejemplo, en la fase calcífica. Aquí tenemos una resonancia magnética en la secuencia de T2, donde podemos ver a nivel de las cisternas basales a estas múltiples imágenes quísticas que muestran un ejemplo de nuestra neurocisticercosis a nivel extraparenquimal, pero a nivel subaracnoideo, ¿no? Y bueno, después de haber sometido a un tratamiento tanto cisticida, vamos a ver que ya ha habido mejoría en nuestro paciente, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen donde podemos ver aquí múltiples quistes, pero no vemos al escólex, no hay el escólex. Pero sin embargo es un paciente que ha sido tratado también con su tratamiento antiparasitario y exitosamente pues ha logrado resolver estas lesiones, ¿no? Aquí vemos una hidrocefalia la cual es pues causada por este cisticerco que está en el conducto de Silvio, ¿no? Que causa una hidrocefalia obstructiva, la cual al ser resuelta por vía endoscópica, por una cirugía, pues vemos la resolución de la hidrocefalia, ¿no? Dentro del cuadro clínico, lo más importante de saber en la neurocisticercosis es que va a generar lo que son las epilepsias, pero estas epilepsias van a ser de inicio tardío, ¿no? En pacientes jóvenes más de 20 años, ¿no? Y estas crisis, bueno, pueden ser parciales o generalizadas, ¿no?
Entonces, ante un paciente que tenga crisis epilépticas joven, de inicio tardío, pues sospechemos de algún tipo de lesión, ¿no? Y si se acompaña, por ejemplo, de cefalea, también hay que sospechar. Muchas veces estos pacientes con neurocisticercosis se pueden acompañar de la hipertensión endocraniana, ¿no? Cefalea, sus náuseas, sus vómitos explosivos, y además, si ya vemos el papiledema, ya es una hipertensión endocraniana y básicamente esta lesión está pues muy relacionada con una neurocisticercosis intraventricular o subaracnoidea, ¿no? O también por quistes gigantes. También el paciente puede presentar el síndrome psíquico, ¿no? Una psicosis puede tener nuestro paciente, delirios, alucinaciones, o también puede presentar un síndrome meningio, ¿no? Algo importante de la neurocisticercosis, sabemos, ¿no?, que ya los criterios del bruto se han establecido desde 1996, pero actualmente en el año 2017 un grupo de trabajo se ha reunido para poder actualizar estos criterios del bruto en función de la imagenología que ya hemos ido avanzando, ¿no?, con estos años, los criterios imagenológicos. Entonces, a partir del 2017 tenemos unos nuevos criterios del bruto que están más actualizados. Tenemos los criterios diagnósticos. Tenemos criterios absolutos y criterios de neuroimagen. Dentro de los criterios absolutos, pues si nosotros logramos ver al cisticerco dentro de la retina, pues ya es un criterio absoluto, o sea, tiene pues su neurocisticercosis. Si dentro de una imagen podemos ver una imagen quística y además el Scolex, ya es un diagnóstico definitivo de neurocisticercosis. Además, a través de la biopsia, ya sea cerebral o a nivel espinal, si se ve pues al cisticerco, ya es un diagnóstico definitivo. Pero también tenemos los criterios de neuroimagen, ¿no? Cuando no se cumplen los criterios absolutos, tenemos criterios de neuroimagen mayores, tenemos criterios de neuroimagen confirmativos y criterios de neuroimagen menores. Dentro de los criterios de neuroimagen mayores, tenemos que pensar en una neurocisticercosis si podemos ver lesiones quísticas pero sin Scolex, o también lesiones con un realce en anillo de contraste, o también múltiples lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo, ¿no? O también si vemos, por ejemplo, en una imagen cerebral múltiples lesiones calcificadas, debemos sospechar de una neurocisticercosis. Pero estos criterios de neuroimagen también pueden ser los confirmativos. ¿Cómo son los confirmativos? Pues después de una sospecha de una neurocisticercosis, le administras tratamiento antihelmíntico. Si se resuelve, digamos, estas lesiones, también esto apoya el diagnóstico. O también si ves múltiples lesiones quísticas que han captado el contraste, pero en el tiempo han resuelto sin ningún tratamiento, también puede ser sugestiva de neurocisticercosis. O si viste, por ejemplo, una lesión quística y le has hecho seguimiento con neuroimagen y has visto que ha habido una migración de esta lesión quística, pues también puede ser considerado como un criterio de neuroimagen. Dentro de los criterios de neuroimagen menores, pues si estamos ante la presencia de una hidrocefalia obstructiva, o quizás a nivel de una captación anormal del contraste, a nivel de las leptomeninges, ¿no? Podemos sospechar de una neurocisticercosis. Por ejemplo, como les mencionaba, dentro de los criterios mayores de neuroimagen, aquí podemos ver una tomografía axial donde vemos una lesión quística, pero no hay Scolex, pero es muy sugestiva. Aquí podemos ver otra lesión, varias lesiones que captan muy bien el contraste, ¿no? Estas lesiones en anillo, pero no vemos el Scolex tampoco. Aquí, por ejemplo, a nivel de las cisternas basales vemos múltiples imágenes quísticas también. Y si tenemos una imagen con calcificaciones, podemos sospechar de una neurocisticercosis. Dentro de los criterios diagnósticos también tenemos los criterios de exposición o de clínica. Y dentro de ellos tenemos a los criterios mayores y menores. Criterios mayores, cuando por ejemplo hacemos un dosaje del anticuerpo anticisticercal, el Western blot que hacemos, ¿no? Si digamos es positivo, podemos sospechar. Si podemos ver cisticercos fuera del sistema nervioso central, ¿no? Quizás subcutáneo también se puede sospechar. O quizás en casa ha habido contacto con algún familiar que tenga pues, una tenia solium, ¿no? Dentro de los criterios menores, si hay manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis, ¿no? Como mencionábamos, epilepsia, las cefaleas, ¿no? La hipertensión. O quizás si son personas que vienen de una zona endémica, ¿no? Entonces, establecemos los grados de certeza de estos criterios diagnósticos. ¿Cómo hacemos un diagnóstico definitivo? Con cualquiera de los tres criterios absolutos.
¿no? Cuando vemos en una biopsia, al neurocisticerco directamente, o cuando vemos una imagen con un Scolex, ahí también es un criterio absoluto que podemos ya tomar para un diagnóstico definitivo de neurocisticercosis, ¿no? O cuando vemos en la retina, ¿no? Que también es un criterio absoluto. También podemos hacer el diagnóstico definitivo con 2 criterios mayores de neuroimagen más cualquier criterio de exposición clínica, o un criterio mayor más un criterio de neuroimagen confirmativo más cualquier criterio de exposición clínica. Y el diagnóstico probable podemos hacer pues con un criterio mayor de neuroimagen más cualquiera de 2 criterios de exposición o clínica, o si no un criterio menor de neuroimagen más por lo menos algún criterio mayor de exposición clínica, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos criterios diagnósticos que se han actualizado el 2017 en función de las neuroimágenes. Algo importante son los diagnósticos diferenciales. Nuestro paciente puede también tener tuberculosis, toxoplasmosis o una neoplasia o un absceso cerebral, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que nos podemos confundir, ¿no? Con una lesión que aquí podría ser su esclerosis, pero no. Este es un paciente con un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, hay varios factores que ante la duda tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No solamente es, pues, con la imagen, ¿no? También tenemos que hacer una buena historia clínica, su examen físico, algunos antecedentes de todas maneras, ¿no? El tratamiento de una neurocisticercosis, pues, el pilar del tratamiento es el tratamiento antiparasitario. Fundamentalmente tenemos 2 medicamentos, ¿no? El albendazol y el praziquantel, y siempre estos acompañados de los corticoides, porque cuando nosotros administramos tratamiento antiparasitario, desatamos pues una intensa reacción inflamatoria, la cual siempre se tiene que ir acompañado de los corticoides para minimizar las molestias en nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué indicaciones tiene para el tratamiento antiparasitario? Por ejemplo, si nuestros pacientes tienen quistes viables, ¿no? O quizás recién están en degeneración en la neuroimagen, ¿no? Ahora, antes de iniciar el tratamiento antiparasitario, todos nuestros pacientes se tienen que someter a un examen oftalmológico para excluir una cisticercosis ocular. Si damos tratamiento sin hacer este descarte, podemos inducir una reacción inflamatoria en el cisticerco que puede ser ocular y el paciente podría perder la visión, ¿no? No debemos dar tratamiento antiparasitario si es que nuestro paciente primero tiene lesiones calcificadas. No se da tratamiento antiparasitario. Si nuestro paciente tiene múltiples lesiones quísticas, por ejemplo, en el caso de los niños, estos pueden desarrollar una encefalitis cisticercal. Y si estos pacientes que tienen múltiples lesiones en el parénquima le das un tratamiento antiparasitario, pues vas a desencadenar una reacción inflamatoria y nuestro paciente se puede complicar. Cuando tenemos un paciente que presenta una hidrocefalia, lo primero es tratar la hidrocefalia, luego ya el tratamiento antiparasitario. Y la hidrocefalia se puede dar pues en 2 contextos, ¿no? Cuando es, por ejemplo, a nivel intraventricular o también cuando se ubica a nivel subaracnoideo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver, ¿no? El tratamiento de una neurocisticercosis parenquimal. Si vemos que son lesiones vesiculares o ya quistes, pero que ya están degenerando, por ejemplo, en la fase nodular, vamos a ver si estos desencadenan síntomas o no. Si sí dan síntomas, pues damos su tratamiento antiparasitario más su corticoide. Y el tratamiento antiepiléptico solo si es que tiene crisis convulsivas. Ahora, si no tiene síntomas, pues se le hace un seguimiento radiológico, ¿no? Cada 6 meses se hace un seguimiento radiológico a nuestros pacientes. Si tiene lesiones calcificadas, lo importante es que no le vas a dar tratamiento antiparasitario, pero solo vas a evaluar si tiene crisis epilépticas o no. Si tiene, le das su antiepiléptico. Y si no tiene, pues no le das ningún tratamiento. Como les mencionaba, si hay una encefalitis cisticercal, pues la prioridad es disminuir la presión intracraneal que debe estar elevada y todavía no administrar el tratamiento antihelmíntico. De preferencia, dar corticoides y monitorizar al paciente, ¿no? Y bueno, en la neurocisticercosis extraparenquimal, lo más importante es que tiene 2 ubicaciones, ¿no? La ubicación subaracnoidea y la ubicación intraventricular. Ambas se pueden ir acompañadas de una hidrocefalia. ¿Cuál es lo importante? Si tu paciente viene con hidrocefalia y tiene además clínica de hipertensión endocraniana, pues primero se soluciona la hidrocefalia. Y bueno,
hay maneras de solucionar la hidrocefalia, ¿no? ¿Cómo puedes solucionarla? Con un tratamiento neuroendoscópico, ¿no? Con una microcirugía, y si es que no es posible, pues lo que se hace es una derivación ventrículo-peritoneal. Y luego ya se da tratamiento antiparasitario si es que lo requiere, ¿no? En conclusión, pues, conocer de neurocisticercosis es algo muy importante para nosotros como personal de salud, ya que es pues una enfermedad muy frecuente y de mucha importancia y de todas maneras tenemos que estar pues actualizados en lo que es la presentación clínica, sobre todo los criterios diagnósticos y el manejo para poder tener pues una mejor visión de nuestros pacientes con neurocisticercosis. Quizás hay alguna pregunta, ¿queda alguna duda, alguna pregunta quizás? Muy bien. Gracias entonces por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Gracias, Florcita. Yanni, gracias. Gracias, Flor. Muy buena ponencia. Ay, gracias, chicas, hoy me han ayudado. Bueno, chicos, gracias y bueno, para cualquier cosa me preguntan nada más o me escriben.